Muy buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Feliz día del trabajo, feliz día a todos los trabajadores. Estamos en vivo y en directo, son las 9:01 de la noche y qué mejor comenzar este programa que con la ministra del Trabajo, la señora Silvia Cáceres, que ha tenido la gentileza de venir aquí al programa. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Jaime. Bueno, la buena noticia en el Día del Trabajo tiene que ver con los pensionistas. Así es. Ciertamente hoy el gobierno, a través del ministro de Economía, ha anunciado que hay un incremento de 85 soles en la pensión mínima, con lo cual desde el mes de junio van a recibir 500 soles, digamos, en lo que significa el piso, ¿no? Hacia abajo. Este incremento, ¿cuánto, digamos, significa para el erario? Ciertamente es un reconocimiento y claro, el que menos, tantos pensionistas que nos están viendo esta noche dirá, ¿y por qué no un poco más? Claro. Mira, gracias Jaime, es una muy buena noticia en el Día del Trabajo. Son 500.000 de jubilados y pensionistas que reciben pensiones de viudez que se van a ver beneficiados con esta medida del gobierno. En términos responsables, técnica y financieramente, los recursos que va a demandar este incremento se calculan alrededor de 450 millones, pero el gobierno estimó ya tiempo atrás que era importante recuperar la capacidad adquisitiva de los pensionistas postergada por 18 años. Sí, esto no pasaba desde el 2001, ¿no? Así es. Es un año trascendental para el empleo, que lo vamos a hablar más adelante. Usted ya más o menos intuirá por qué, y nuestro público, que es tan agudo también. Pero esto va, digamos, a significar que el gobierno tiene en la mira hacer una suerte de aumentos escalonados a la pensión mínima en la ONP, ¿o aquí va a quedar la cosa? Esta es una primera medida, porque desde la política general del gobierno que apunta por la equidad y el bienestar general de todos los peruanos, el tema previsional o la reforma del sistema de pensiones es indispensable. De modo que esta es una primera medida que va a dar lugar a otras, como la reforma del propio sistema, que se ha encomendado al Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Trabajo, porque, como todos sabemos, el sistema público de pensiones es un sistema quebrado, ¿no? Los recursos que está demandando para financiar este incremento son importantes, pero no se podía posponer recuperar la capacidad adquisitiva de nuestros jubilados que han contribuido de manera muy importante cuando mantuvieron una vida laboral activa al desarrollo del país. Dice usted bien, la ONP es un sistema quebrado hace muchos años y lo que se hace es agarrar del fisco, de todo lo que tiene el Estado acumulado, que se recauda por impuestos, se recauda por un montón de cosas y el Estado tiene ahí, y lo pone en la ONP, que básicamente es un cascarón, y que al final lo que hace es entregarlo, ¿no? Va a un pozo común y se entrega. Le digo esto porque hace algunas semanas se volvió a plantear una idea que no se planteaba hace buenos años. De hecho, en alguna campaña se planteó que el Estado tuviese o pudiese tener la titularidad de una administradora de fondo de pensiones, una AFP estatal, que compita de igual a igual con las AFP privadas. ¿Esta idea persiste? ¿Se va a impulsar? Aún no ha sido planteada en Consejo de Ministros, está dentro de las alternativas posibles que van a aportar al sistema de pensiones mayor equidad y sobre todo sostenibilidad financiera. Tenemos una responsabilidad como gobierno de trabajar por el bienestar de todos los peruanos. Las personas adultas mayores naturalmente forman parte de este grupo de especial vulnerabilidad y la reforma del sistema previsional, como digo, es una iniciativa que el presidente de la República ha encargado al Consejo de Ministros y próximamente estaremos dando las medidas, porque lo que se espera es una solución definitiva. Esta no es más que una medida que va en curso de garantizar mejores pensiones y sobre todo con un sistema financiero sostenible. Quiere decir que, para que quede la idea clara a nuestro público y también a mí, partiendo de la premisa de que la ONP es un sistema francamente quebrado, el gobierno está evaluando o persiste en la evaluación y se va a presentar en su momento al Consejo de Ministros la idea o el proyecto de esta AFP estatal. Todavía no se ha definido el modelo, estimado Jaime. Esta es una alternativa de otras que van a incluir consideraciones de solidaridad,
y sobre todo agenciar recursos suficientes. En este caso, el incremento, por ejemplo, ha sido posible porque ha mejorado la recaudación, porque nuestra proyección de crecimiento económico es positiva. Hay razones para que técnica y responsablemente se tome esta medida en estas circunstancias. Claro, no es populismo, es decir, hay caja. Es una ruta definida por el gobierno, estaba previsto, este encargo ya databa de meses atrás y hoy día se concreta en una fecha feliz, ¿no?, que es el Día del Trabajo. Y en el Día del Trabajo, metámonos en los temas que, por la coyuntura tan áspera, tan movida, con tanto escándalo y tanta acusación y tanta corrupción, hoy en el Día del Trabajo podemos ir a fondo, meter cuchara en temas como la empleabilidad. Es decir, tenemos un país en el cual el empleo tiene un 70% de informalidad, 30% apenas de formalidad. Según el INEI, la informalidad en el Perú creció más que el empleo formal. La formalidad se ha estancado el año pasado. De hecho, la tasa de empleo formal terminó en 34,3%. ¿Cómo se va a reducir eso? No es fácil. Es una idea que se planteó en este gobierno, y cuando digo gobierno digo desde el 2016, y no sé cuál es la situación al día de hoy, es decir, cómo se está atacando frontalmente este problema que, vamos, el tema laboral es una evidencia de algo que es mucho mayor. Así es. ¿Cuál es la meta que está planteándose su portafolio para reducir justamente la tasa de informalidad en el empleo? Sí, encuadrando en la política general de gobierno para reducir la formalidad, recordemos que el 31 de diciembre se aprobó la política de competitividad y productividad que señala un derrotero muy preciso para la reducción de la misma. En términos porcentuales, y yo creo que vendría bien definir los términos porcentuales de los valores absolutos. Cada año se incorporan al mercado de trabajo alrededor de 300.000 trabajadores, ¿no? O demandantes de empleo, mejor dicho. ¿De ese total? De ese total estamos hablando de que la informalidad está afectando a un porcentaje muy alto, como el que señalas, ¿no? Alrededor del 72%. Sí, claro. ¿No? Yo he redondeado cifras, pero eso es. Sí, entonces lo que quiero decir es que no necesariamente el porcentaje está asociado a un mismo universo de trabajadores demandantes de empleo. Pero más allá de la disquisición técnica, ¿cuál es la meta del gobierno? La meta del gobierno es reducir a 64% al 2025 y al 59% la tasa de informalidad laboral, excluyendo naturalmente el trabajo agrícola, que es evidentemente autónomo, ¿no? Al 54%. ¿Qué año? 2030. Wow. Sí. ¿Es tan duro? Es complicado porque está asociado a la dinámica de crecimiento económico de nuestro país y tenemos muchas razones para el optimismo, como ya se ha informado a través del BCR y el propio MEF. Las proyecciones de crecimiento de nuestro país son positivas. Este año estamos superando la tasa de crecimiento del año pasado, vamos a crecer al 4,2%. Ojalá. Están las condiciones dadas. Están dadas las condiciones. Digamos, yo espero lo mismo que usted, guardo el mismo sueño que usted, pero vamos a ver qué pasa con las Bambas, qué desenlace tiene. Bueno, todavía el desenlace no está escrito. Hay todavía una situación de pulsión, ¿no? de toma y daca, entonces vamos a ver qué pasa. El proceso de diálogo está dando excelentes señales. La comisión que se ha constituido, integrada por 3 ministros, está tendiendo los puentes necesarios y los compromisos que se van honrando en cada una de las reuniones son una garantía de que el proceso arroja solo resultados positivos. Pero es consciente, ¿no? usted que, ya que también usted vela por la promoción del empleo y la promoción del empleo está vinculada a la incentivación de la inversión y a su vez a que la empresa pequeña, la empresa mediana, la gran empresa pueda generar justamente las condiciones para que se abran nuevas plazas de empleo, depende ciertamente de cuál es el clima de inversión que ofrece nuestro país. Así es. Y si los grandes inversionistas ven que se van a amnistiar un paquete enorme de cosas que hay que separar bien la paja del trigo, van a decir, oye, ¿en qué condiciones voy a poner empresas si me toman la carretera, si me queman buses y eso queda amnistiado? Cuidado con los precedentes también, ¿no? Me explico, ¿no? Sí, claro, hay una política muy clara de abordaje, como decía nuestro premier, de resolución de problemas desde la raíz, ¿no? Hay un conjunto de acuerdos que se van asumiendo, pero son acuerdos
que inciden en problemas de fondo. No se está maquillando ni se está relativizando cada una de las demandas de las comunidades, y qué duda cabe que cada proyecto de inversión tiene que verse acompañado de condiciones y un entorno adecuado, dentro de los cuales está la presencia activa del Estado a través de sus servicios públicos. Desde luego, hay un mapa de conflictos que nuestro Viceministerio de Gobernanza Territorial reporta periódicamente al Consejo de Ministros, y a partir de la identificación de los potenciales riesgos de conflicto hay responsables para la intervención, y sobre todo que puedan garantizar el cumplimiento de los compromisos, porque hay muchas mesas de diálogo que se han instaurado en el tiempo, y generar confianza es fundamental, y esa es la primera meta de nuestro gobierno. En este binomio de, regresando a los temas, digamos, propiamente de su portafolio, en este binomio de formal-informal, que no lo es todo a mi juicio, porque también estamos los trabajadores independientes, ¿no? Es decir, somos varios, ¿no? Ciertamente el que puede, digamos, descansar hoy y gozar del privilegio del feriado, también tiene que ver con aquel que trabaja en una gran empresa y que trabaja en planilla y que son este 30%. ¿Cuál es la mirada y la estimación que tiene el gobierno respecto a los independientes, ¿no? Aquellos que también somos una masa laboral importante, y en qué grupo están, digamos, formales, informales, por dónde va la cosa ahí? Porque en algún momento a los independientes se nos quiso, digamos, coger la parte del aporte a la AFP cuando, oye, un ratito, somos independientes, ¿no? La responsabilidad primera del Estado es velar por el bienestar de sus ciudadanos. Y yo creo que tu pregunta incide en un aspecto que tiene que ver más con un componente cultural de nuestra identidad como peruanos. Y es que normalmente privilegiamos el ingreso del hoy y no pensamos en el mañana. Una política adecuada de protección social, y además a instancia del Estado, tiene que garantizar no solo que los dependientes, como los trabajadores asalariados, sino también los independientes, a futuro puedan tener una vejez que les provea ingresos suficientes para sobrevivir o para vivir con dignidad. En ese sentido, en nuestro gobierno, la política orientada a la reforma del sistema previsional tiene que contar con la participación de representantes de los trabajadores autónomos o independientes para procurar justamente esas garantías que posibiliten una vejez con dignidad. La reforma del sistema previsional tiene que considerar cuáles son las medidas que van a ser articuladas en favor de la... ¿Están pensando entonces ahí algo para los independientes? Pero la discusión era, ¿quién pone esa parte que va a la AFP o a la ONP o a la AFP estatal que haya después, y va a haber al fondo previsional concretamente? Claro. ¿Lo pone, digamos, quien contrata a ese independiente, o lo pone el mismo independiente, con lo cual ve mermados también sus ingresos mensuales, su presupuesto mensual? Lo importante, antes que definir al aportante, es clarificar cuál va a ser el modelo que se va a consolidar. A nivel comparado, como tú sabes, hemos visto mucho a Chile y su experiencia, y vemos que el sistema privado de pensiones ha sido objeto de sucesivas reformas, en las que también están previstas medidas en las que los trabajadores autónomos cotizan para un fondo privado de pensiones. Sin embargo, cada modelo tiene que responder a la idiosincrasia y a la particularidad del mercado de trabajo de un país. En nuestro caso, nuestro mercado de trabajo es absolutamente heterogéneo. La pluralidad de empleadores en el caso de un trabajador también está haciendo una diferencia respecto de otros modelos. La virtualización de las relaciones de trabajo también lo están haciendo. Entonces, ese estudio encargado al Ministerio de Economía y Finanzas va a arrojar luces puntuales que se van a someter a debate, a efectos de que adoptemos un modelo que, como decía en un primer momento, garantice sostenibilidad financiera y protección a futuro. ¿Eso cuándo va a ser? Todos los peruanos. ¿Cuándo están estimando ustedes plantear esta discusión? Que sin duda es de lo más interesante. Sí. Va a levantar mucha polémica. Así es. Hay 3 iniciativas en el Congreso de la República que van a merecer una opinión de parte de nuestro gobierno, pero estimamos que en un par de meses ya podríamos tener un borrador a ser discutido y a ser presentado al debate nacional. La congresista letona, muy comprometida, muy metida en el tema laboral, escribe hoy en el Twitter que está esperando un consenso para debatir esta ley de promoción del empleo juvenil, que es un remake de lo que
en algún momento se le llamó ley Pulpín. Ella habla que esta ley de promoción de empleo juvenil se tiene que discutir antes de que este Congreso se vaya, el 2021, y plantea la misma discusión que usted acaba de plantear, que salen de, digamos, de las universidades, de los institutos, etcétera, etcétera, de los diferentes campos de educación superior o de educación técnica, grosso modo 300.000 estudiantes dispuestos a ingresar al mercado laboral. De ese grueso, solamente 60.000 obtienen un trabajo formal, más o menos, ¿no? Es lo que ella reseña. Y habla de una norma de transición respecto de lo que tiene que pasar de la situación actual, del estado actual de las cosas, a lo que tendría que pasar con la ley del empleo juvenil, o que en algún momento se le llamó también ley Pulpín. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Trabajo? La posición del Ministerio de Trabajo y del Gobierno es garantizar que la inserción de nuestros jóvenes en el mercado de trabajo sea pertinente, adecuada y responda a la demanda de las actividades empresariales sin rebaja de derechos, sin menoscabo de los derechos que hoy por hoy ya la legislación contempla. Y creo que ese es un aspecto, una acotación fundamental, porque se ha generado una asociación entre la denominación ley Pulpín y lo que se espera conseguir para nuestros jóvenes en el mercado laboral. Todo lo que se asocia a rebaja de derechos, recorte de derechos, este gobierno con mucha claridad afirma de que no se dará. ¿Todos los derechos? ¿Cuántos derechos? Esa era una discusión también en su momento. Tenemos un régimen general que contempla todos esos derechos, ¿no? Gratificaciones, vacaciones, CTS. ¿Incluidas pymes? Ahí hay otro régimen también, ¿no? Nuestra legislación contempla diversos regímenes, algunos de ellos promocionales, en los que los derechos son distintos y de menor alcance respecto del régimen general. Pero lo importante es incidir en la oportunidad que deben tener nuestros jóvenes de ser capacitados a efectos de que puedan insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo sin que eso implique situaciones de desprotección o de ingresos mermados. Eso no es negociable para el gobierno. No, no lo es. Digamos, restringir, decir 50% de este derecho, 50% del otro, quitemos por ahí, hagamos escalonado. No, simplemente eso no se toca. Lo ha dicho con mucha claridad nuestro señor presidente y también lo hemos sostenido en reuniones con empresarios y trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo. Le hablé del año 2001 al principio y tiene que ver con una decisión del TC respecto a los despidos y que a un trabajador que era despedido podía regresar a través de la vía judicial. Esto ha sentado un precedente que hace unos días el Comercio levantó y colocó en su editorial, muy bien reseñado, por cierto, y que saludaba de alguna forma una posición inicial del gobierno, pero me gustaría que usted ahora, aprovechando su presencia, nos diga qué va a pasar finalmente. Es decir, se colocan además datos que resultan preocupantes. Por ejemplo, que el Perú ocupe el puesto 128 entre 140 economías evaluadas, ¿no?, en lo que es prácticas de contratación y despido del ranking global. Estamos a un paso, alerta el Comercio, de la estabilidad laboral absoluta. ¿Cuál es la posición del gobierno con respecto a esto que ha sentado justamente este mal presente de que, claro, a alguien se le despide, existen las razones, existen los argumentos, pero de acuerdo a esto que el TC impuso el 2001, puede regresar a través de una orden judicial con los apremios que ya sabemos que pasan en el Poder Judicial? No siempre, pero pasan. Un par de precisiones a tu acotación. La primera es que esa sentencia no contempla la reposición en todos los casos, solo en los casos en los que ha habido una vulneración a lo que podríamos llamar el debido proceso. Ahora, no en todos los casos ha sido así de pulcra la mirada, es decir, en algún momento también se ha usado esa interpretación para jalar y decir, mire, entonces hay reposiciones que también no necesariamente... Claro, ahí habría que ver ya caso por caso, pero yo no me animaría a generalizar, ¿no? Entonces, pero el dato está ahí. Claro, la posición del tribunal está en ese sentido, ¿no? Nuestra legislación, ¿qué cosa contempla? El derecho a reposición cuando se afectan derechos fundamentales, como por ejemplo se discrimina a una trabajadora, por ejemplo una trabajadora gestante. Se le despide en esa condición. No hay discusión. Claro, se le despide en esa condición y por lo tanto ese despido califica como nulo y tiene derecho a la reposición. Cuando se despide un dirigente sindical, también la Constitución tutela como derecho fundamental el derecho a sindicación y en esos casos
el tribunal ampara naturalmente por tratarse de un despido nulo la reposición. Y cuando se afectan las normas del debido proceso, que es la referencia a la que tú estás haciendo en el 2001, no en todos los casos, por lo tanto, ahí hay que marcar una distancia respecto a qué cosa entendemos por estabilidad laboral absoluta. No es el caso, ¿no? Pero, a ver, esa es una primera precisión. La segunda, con relación al gobierno, nosotros estamos promoviendo un debate muy amplio sobre lo que va a ser cada una de las medidas que van a formar parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Allí, tanto la iniciativa de la congresista letona como también iniciativas que están presentando los trabajadores tienen que ser discutidas en un espacio al que todos respetamos, que es el Consejo Nacional de Trabajo. Y a propósito de eso, quiero anunciar que el día de hoy ya se ha hecho pública la resolución ministerial que ha emitido nuestro señor Premier en el marco justamente de la reafirmación de la importancia del diálogo para discutir temas laborales, ¿no? El día de hoy se ha hecho pública esa resolución ministerial que dispone que es el Consejo Nacional de Trabajo la instancia llamada a generar las medidas que van a formar parte del Plan Nacional de Productividad y Competitividad, y en ese marco se pueden plantear tanto esta discusión, que muy bien anotas, que tiene total actualidad, y el nivel de prioridad de las medidas que tienen que formar parte de ese plan. Tantos temas, ministra, pero creo que hemos tratado de apretar y concentrar, además, tratándose del Día del Trabajo, temas que sin duda nos colocan en una posición de tantos retos frente a una reforma laboral realista, una reforma laboral que concentre la pequeña empresa, la gran empresa y no olvidarse de la mediana, porque también el pequeño quiere dejar de ser pequeño y pasar a ser mediano, y ahí también hay cosas que ajustar. Pero habrá otro momento para... Si me permites 2 segundos, saludar a los trabajadores y trabajadoras este día, el 1 de mayo. Ustedes son una expresión de dedicación al trabajo, y también señalar que hay muchas razones para el optimismo. Muchas razones en las cuales el gobierno está fuertemente comprometido para trabajar por el bienestar general de todos los peruanos en base al diálogo, y sobre todo pensando en que tenemos y podemos tener una sociedad más equitativa y con progreso e inversión privada que la alentará. Muchas gracias. Gracias a usted, ministra. Hasta luego. Ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. Qué mejor día que el Día del Trabajo para hablar sobre tantos temas y tantos otros que siempre quedan pendientes.